Jalen Carter siempre ha sido un chico tranquilo, centrado en el futuro, y su única preocupación ese sábado era hacer sonreír a su hermana pequeña, Alia. Estaba a punto de cumplir 9 años y él quería sorprenderla con algo especial. Durante meses trabajó horas extras en la cafetería del pueblo, sirviendo café y limpiando mesas, ahorrando cada centavo para comprar un regalo digno de sus esfuerzos. Cuando finalmente encontró la pulsera perfecta en Belmont Jewelers, una joyería que siempre supo que era demasiado cara para su presupuesto, sintió una felicidad genuina. Fue más que un simple regalo, fue el cumplimiento de algo que se había prometido a sí mismo. En el fondo, sabía que a pesar de las dificultades de la vida, sería capaz de lograr lo que quería, aunque fuera algo pequeño. Pero tan pronto como entró en la tienda, el estado de ánimo cambió. Margaret Whitmore, la empleada detrás del mostrador, comenzó a observarlo con una mirada sospechosa. Ella no ocultó su forma de evaluar su atuendo, una sudadera con capucha, que para ella quizás era sinónimo de desconfianza. Jalen sintió la tensión en la atmósfera. Sabía lo que significaba, pero no quería creer que una simple compra pudiera ser tan complicada. Intentó mantener la calma, pidiendo educadamente ver el brazalete, pero el tono de la mujer, aunque disimulado, lo hizo sentir incómodo, como si fuera obvio que no podía permitirse algo tan caro. Cuando Jalen recogió con cuidado la pulsera, intentando hacer todo lo posible para no dar ninguna impresión equivocada, ocurrió un pequeño accidente. La pieza se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un sonido claro y agudo que le aceleró la respiración. Se agachó inmediatamente para recogerlo, intentando evitar hacer cualquier movimiento que pudiera ser mal interpretado. La sensación de incomodidad ahora se había convertido en pánico, pero él todavía creía que todo era simplemente un error. Antes de que pudiera levantar la mano con el brazalete en sus manos, Margaret ya estaba encima de él, señalándolo con firmeza. Ella, con un tono de voz que parecía no dejar lugar a explicaciones, comenzó a gritar, acusándolo de intentar robar. Jalen se sintió congelado. Su corazón latía descontroladamente, pero trató de mantenerse en pie, sin caer en la desesperanza que amenazaba con apoderarse de él. Sabía que la acusación podría ser fácilmente aceptada por la gente que le rodeaba. Era un joven negro, vestido con una sudadera con capucha, y el estigma racial que acompañaba su apariencia podía ser suficiente para hacer que cualquier mentira pareciera cierta. La mirada de Margaret estaba fija en él como si fuera la única explicación posible a lo sucedido y no dudó en llamar a la policía, dando una descripción precisa. Joven negro con sudadera con capucha intentando robar. Jalen sintió el peso de esa frase caer sobre él como una sentencia. Sabía que sus palabras, aunque infundadas, eran poderosas. La angustia se instaló en su pecho, pero Jalen, en un último esfuerzo, logró mantener la calma lo suficiente para pedir que llamaran a su madre. Simone Carter, su madre, era la jefa de policía de Riverton, una mujer fuerte y respetada que defendía incansablemente la justicia. Cuando llegó, su mirada decidida cambió inmediatamente la atmósfera de la tienda. La tensión que hasta entonces dominaba la atmósfera comenzó a disolverse. Simone, sin dudarlo, se identificó como el jefe de policía y confrontó a Margaret, exigiéndole que explicara sus acciones. El tono de voz de Simone no era enojado, sino autoritario, y la confianza que emanaba de ella hizo que la mujer detrás del mostrador comenzara a vacilar. Mientras tanto, llegó la policía y el sargento Blake, un hombre de aspecto serio, no parecía entender el motivo de la presencia de Simone. Sin embargo, no dejó lugar a dudas y exigió que se revisaran las imágenes de las cámaras de seguridad antes de sacar conclusiones. Fue un acto sencillo, pero de extrema importancia. Jalen miró a su madre y sintió un cierto alivio,
pero también una profunda tristeza, como si ese momento, que debería haber sido de celebración, se estuviera convirtiendo en algo mucho más complejo y doloroso. Sabía que la situación podría haberse evitado si su color de piel hubiera sido diferente, y una ira silenciosa se apoderó de él mientras observaba a los oficiales, especialmente al sargento Blake, comenzar a vacilar bajo la presión de Simón. La presión de Simón empezó a surtir efecto y la actitud de los policías fue cambiando poco a poco. El sargento Blake, que anteriormente parecía seguro de que Jayen estaba involucrado en algo ilícito, ahora parecía incómodo. La atmósfera en la tienda, que hasta entonces había sido tensa, empezó a cambiar. Jayen todavía estaba paralizado por la situación, pero al ver a su madre tan firme y decidida, un pequeño rayo de esperanza pasó por su pecho. Sabía que su madre no permitiría que una acusación injusta se sostuviera. Las imágenes de la cámara de seguridad fueron revisadas rápidamente y se reveló la verdad. Jayen no había intentado robar nada. De hecho, solo estaba tratando de comprar un regalo para su hermana. Algo tan simple, tan humano. Cuando Simón vio las imágenes, su rostro se suavizó un poco, pero todavía había una mirada penetrante en sus ojos. Ella sabía que el incidente no era un incidente aislado, que había algo más profundo detrás de las acciones de Margaret. Se volvió hacia el sargento Blake, quien, ante la evidencia, ya estaba empezando a vacilar en su postura. La gravedad de la situación se hizo más clara para él a medida que la verdad se volvió imposible de ignorar. ¿No revisaste las cámaras antes de actuar? Ese debería haber sido el primer paso, dijo Simón con voz tranquila pero firme. Sabía que las autoridades no podían actuar con tanta negligencia y que la situación debía corregirse inmediatamente. A medida que la verdad comenzó a revelarse ante todos, Jayen sintió una mezcla de emociones. La ira y el alivio se mezclaron en su corazón y un sentimiento de profundo agotamiento lo envolvió. Lo habían tratado como un criminal solo por su apariencia, algo que no podía controlar. Sabía que esta no sería la última vez que enfrentaría el peso del racismo en su vida, pero en ese momento la presencia de su madre fue lo que le impidió sucumbir al dolor de esa situación. Simón, con su incuestionable autoridad, consiguió que la policía asumiera la responsabilidad de lo ocurrido. El sargento Blake, ahora visiblemente desconcertado, accedió a investigar la conducta de los oficiales y de Margaret, pero Jayen no sintió alivio. No podía evitar la sensación de que si no fuera por la postura de su madre, esta historia podría haber tenido un final muy diferente. Sabía que muchas personas, como él, no tendrían el mismo tipo de apoyo y que, en otras circunstancias, la acusación podría haber sido tomada como cierta. Para él, la injusticia parecía ser una constante. Miró a su madre, sintiéndose orgulloso de ella, pero al mismo tiempo sintiendo un peso indescriptible. Él sabía que ella estaba allí para él, pero también sabía que la batalla contra la discriminación no sería fácil ni sencilla. Cuando Simón y Jayen salieron de la tienda, el alivio de no haber sido víctimas de la injusticia todavía estaba envuelto en una pesada sensación de cansancio. El rostro de su madre estaba marcado por la determinación, pero también había una sutil tristeza, como si el peso del mundo fuera una carga que llevaba en todos los días. Jayen, aunque agradecido de que su madre estuviera allí, sentía un vacío que no podía llenar. Sabía que la situación se había resuelto favorablemente para él, pero el dolor de ser objeto de una acusación injusta no desapareció tan fácilmente. De hecho, ahora parecía más evidente que nunca. Pensó en cómo el color de su piel siempre parecería definir quién era ante los ojos de los demás. La presión racial, las miradas sospechosas, las suposiciones hechas antes de cualquier explicación,
Todo eso se acumuló en su mente mientras caminaba junto a Simón. No podía deshacerse de la sensación de que el mundo que lo rodeaba aún no estaba preparado para lidiar con el racismo, incluso cuando la verdad estaba frente a todos. No quería ser un símbolo ni un ejemplo, pero en ese momento era difícil no sentirse víctima de un sistema que no lo veía como alguien digno de confianza, solo como una amenaza. Simón notó el cambio en la postura de Jayen mientras caminaban en silencio. Ella conocía esa mirada, sabía el peso que llevaba sobre sus hombros y también sabía que no podía protegerlo de todo. Ella lo miró con una mezcla de preocupación y amor, pero sin palabras, porque no había palabras que pudieran aliviar ese dolor. La batalla contra los prejuicios y la discriminación no era algo que pudiera resolverse con una simple conversación o una victoria en una situación aislada. Era una lucha constante y diaria, una lucha que nunca terminaría realmente. Sé que no es fácil, Jayen, dijo finalmente, rompiendo el silencio entre ellos. Pero tú tienes algo que muchos no tienen y es tu fuerza. Jayen miró a su madre, reconociendo la verdad en sus palabras, pero al mismo tiempo, la tristeza invadió su corazón. Sabía que la fuerza de su madre era innegable, pero se sentía impotente ante un sistema tan profundamente arraigado en los prejuicios. Se cuestionó, más que nunca, cómo podría luchar contra algo que parecía tan insuperable, tan inmutable. La experiencia en esa tienda no fue un caso aislado. Fue solo un reflejo de una sociedad que seguía viendo a personas como él, jóvenes negros, como una amenaza antes de verlos como seres humanos. Jayen sabía que el camino que tenía por delante sería largo y arduo, pero por más difícil que fuera, él no se daría por vencido. Mientras caminaban hacia el coche, Jayen sintió como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado de alguna manera. Las calles de Riverton, que alguna vez parecían tan familiares y tranquilas, ahora tenían un peso diferente. Miró los edificios, la gente que pasaba y una sensación de extrañeza se apoderó de él. Se preguntó cuántas otras personas, como él, habían sido tratadas injustamente, solo por el color de su piel. ¿Cómo sería vivir en un lugar donde cada uno de tus movimientos fuera observado, donde tu apariencia definiera tus intenciones y donde la verdad siempre pareciera quedar en segundo plano cuando el racismo entrara en escena? No se trató solo de esa pulsera, no se trató solo del incidente en esa tienda. Se trataba de todo lo que tenía que afrontar cada día. Miró a su madre, que caminaba a su lado, sabiendo que ella, con todas sus fuerzas, había hecho todo lo posible para que se hiciera justicia. Pero Jayen también sabía que, por poderosa que fuera la presencia de Simón, la batalla contra los prejuicios sería larga. Se sentía agotado, como si cada día fuera una lucha constante contra algo que no podía cambiar. No se trataba de un hecho aislado, sino de un sistema de discriminación arraigado en la sociedad de un modo que él no sabía cómo combatir. Simón notó la lucha silenciosa de su hijo, y a pesar de su propio cansancio, decidió que era hora de hablar. Ella sabía que aunque Jayen estaba a salvo en ese momento, las cicatrices emocionales que llevaba serían más difíciles de sanar. Su lucha no terminó ahí, y ella no quería que él se sintiera solo en este viaje. «Sé que parece imposible, Jayen», dijo mientras subían al coche, «pero no estás sola. Siempre estaré aquí y tienes toda una comunidad a tu alrededor que te apoyará». Jayen la miró y sus ojos se suavizaron un poco. Sabía que su madre era una fuerza de la naturaleza y que había hecho todo lo posible para ayudarlo, pero al mismo tiempo no pudo evitar preguntarse cuántas veces, en situaciones como esta, la historia podría haber sido diferente. ¿Cuántos otros jóvenes negros, sin una madre jefa de policía que los protegiera, habrían quedado a merced de una falsa acusación? Jayen no podía sacárselo de la cabeza.
Sabía que no podía cambiar el mundo solo, pero también sabía que no dejaría de luchar. No ese día, no, nunca. El coche permaneció en silencio mientras Simón conducía de regreso a casa. Jayen miró por la ventana, con sus pensamientos todavía agitados, su mente tratando de procesar todo lo que había sucedido. Sabía que su madre tenía razón y que estaba haciendo todo lo posible para protegerlo y guiarlo. Pero al mismo tiempo, un sentimiento de impotencia crecía dentro de él. Aunque contaba con el apoyo de su madre y era respetado y admirado por su comunidad, sabía que muchos jóvenes negros no tenían ese privilegio. Estaban solos frente a un sistema que los veía como amenazas antes de ser vistos como individuos con sus propias historias y sueños. Se preguntó cuántas personas habían sido víctimas de acusaciones falsas, cuántas vidas habían sido arruinadas por percepciones erróneas y prejuiciosas. No era justo, pero Jayen sabía que la justicia a menudo era un lujo que pocas personas tenían. Y la verdad siempre parecía ser lo último que se escuchaba cuando se trataba de jóvenes negros en una sociedad que todavía estaba profundamente dividida por el color de la piel. Cerró los ojos por un momento, intentando bloquear el peso de todo, pero la sensación de ser observado, de ser juzgado constantemente, no desaparecía. Simón notó la lucha interna de su hijo y sin palabras extendió su mano y la colocó sobre la de él. Un gesto sencillo, pero cargado de un profundo entendimiento. Ella sabía que, a pesar de todo su poder e influencia, el impacto emocional de una experiencia como esa era algo que no podía quitarle. Era algo que Jayen tendría que aprender a llevar a cabo por sí solo, incluso si era difícil. Ella siempre había sabido que ser una mujer negra en una posición de poder era un desafío diario. Ella tenía que ser más fuerte, más firme, más decidida que nadie, porque sabía que a menudo el mundo la trataría a ella y a su hijo de manera diferente solo por el color de su piel, y aún así ella insistió en luchar. «Saldrás de esto más fuerte, Jayen», dijo finalmente, con voz suave pero llena de una verdad inquebrantable. «Y la lucha que afrontas no es solo tuya. No importa dónde estés, siempre tendrás apoyo». Jayen la miró y por primera vez en horas sintió un alivio, aunque pequeño, en su interior. El dolor de haber sido acusado injustamente no desapareció, pero la certeza de que no estaba solo le dio fuerza. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero con el apoyo de su madre y la comunidad estaba listo para enfrentar lo que se le presentara. Cuando la noche cayó sobre Riverton, Jayen regresó a su casa, pero la sensación de inquietud aún lo seguía. Incluso con el apoyo de su madre, algo dentro de él se sentía roto, se sentía agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada mirada, cada movimiento que hacía, parecía ser observado con un juicio invisible. Sabía que la experiencia en la joyería no era única, parte de algo mucho más grande, de un sistema de prejuicios que, incluso cuando se desafiaba, seguía presente. Incluso después de resolverse el incidente, Jayen no podía simplemente olvidar el peso de la acusación y la forma en que la gente lo veía. Sabía que ese tipo de juicio no iba a desaparecer, que el color de su piel siempre sería un factor decisivo en las situaciones que enfrentara. Mirando a su madre, que ahora estaba en la cocina preparando la cena, Jayen se preguntó cuántas veces ella también había sentido el mismo peso, la misma mirada sospechosa, la misma sensación de tener que demostrar más que los demás. Simón, con toda su fuerza y posición de poder, nunca había estado exenta de la mirada atenta y crítica de la sociedad. Eso es lo que sentía, una lucha constante, una batalla que nunca terminaría. No hubo un final feliz, claro, pero él sabía que con su madre a su lado no lucharía solo. Simón entró en la habitación después de unos minutos y se sentó junto a Jayen en el sofá.
La tensión del día aún flotaba en el aire, pero ella sabía que necesitaba hablar con él más profundamente, sin prisas, sin respuestas preparadas. «Sé que estás cansado, hijo, y lo entiendo», comenzó, con voz suave pero firme, como siempre. «Pero nunca olvides que tienes poder y eso es algo que nadie te puede quitar». Jayen miró a su madre y sintió la sinceridad en sus palabras, pero todavía había una parte de él que se sentía desconsolada. El poder que mencionaba parecía distante, como si fuera algo difícil de alcanzar o comprender plenamente. Quería creer en sus palabras, pero sabía que el mundo que lo rodeaba a menudo parecía estar en su contra, dispuesto a poner límites a su vida basándose en una suposición errónea. «Sé que tienes razón», dijo finalmente, con la voz cargada de silenciosa frustración. «Pero ¿cómo puedo luchar contra algo que está en todas partes? ¿Cómo puedo cambiar una sociedad entera?» Simón lo miró con calma y le dijo: «El cambio empieza en nosotros, hijo. Y todo lo que haces para ser auténtico, para ser verdadero, es una forma de resistencia. Por difícil que sea, tienes más fuerza de la que crees». Jayen asimiló sus palabras, pero en el fondo sabía que el camino por delante aún sería arduo, lleno de obstáculos, y aún así estaba dispuesto a continuar porque sabía que la lucha no era solo suya, sino de todos aquellos que, como él, un día se sentirían disminuidos, infravalorados y agraviados. Llegó la mañana siguiente y, a pesar de todo, Jayen se levantó como si el peso de ayer se hubiera levantado un poco, pero no desaparecido. Sabía que el día sería como cualquier otro, lleno de pequeñas batallas internas que nadie más vería. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que la experiencia de la noche anterior lo definiera. Cuando despertó, vio a su madre ya levantada, trabajando en lo que parecía otro día de luchas, pero ella todavía estaba de pie. Ella no se dejó vencer, y eso inspiró a Jayen de una manera que aún no comprendía del todo. Sabía que su madre, con toda su autoridad y estatus en la ciudad, nunca podía permitirse el lujo de ser vista como vulnerable. Ella tenía un papel que desempeñar, un ejemplo que dar, y eso requería un esfuerzo constante. Jayen sintió una ola de gratitud hacia ella, pero también una profunda tristeza. Él sabía que, aunque ella era su mayor fuente de fortaleza, lo que ella estaba enfrentando era un reflejo de lo que él también tendría que enfrentar en su propia vida. El racismo no elige ni la edad, ni el estatus, ni el poder. Estaba allí, disfrazado en las pequeñas acciones de la vida cotidiana, esperando cualquier oportunidad para manifestarse. Pero en ese momento, mientras Simón preparaba el café, Jayen tuvo una pequeña revelación. No estaba solo. Tenía a su madre, sí, pero también tenía un apoyo mayor, su propio deseo de cambiar las cosas. Sabía que su viaje no sería fácil, que el racismo y la discriminación estaban profundamente arraigados en muchos aspectos de la sociedad, pero también sabía que no tenía por qué ser un espectador. Podría ser un agente de cambio, incluso si ese cambio fuera algo pequeño, algo silencioso y personal. Se sentó a la mesa, miró la taza de café en sus manos y sintió que una nueva determinación crecía dentro de él. El peso de lo que había sucedido en la tienda no había desaparecido, pero sabía que no podía dejar que eso definiera su vida. Se negó a permitir que el prejuicio y la discriminación lo limitaran. Había algo más en su vida por lo que valía la pena luchar: la dignidad, la verdad y, sobre todo, la esperanza de que un día las cosas pudieran ser diferentes. Pero para que eso sucediera, tendría que seguir luchando, seguir siendo quien era, sin esconderse, sin pedir disculpas por existir. Miró a su madre, que ahora estaba a su lado, y vio en ella la misma llama de resistencia que él sentía arder dentro de sí. Eran fuertes, no solo como individuos, sino como parte de algo mucho más grande.
El día transcurrió con una sensación de quietud, pero Jayen no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado dentro de él. Cada paso que daba, cada conversación que mantenía, ahora parecía estar imbuida de una nueva perspectiva. Ya no miraba a la gente de la misma manera. El simple acto de caminar por la calle, de ser visto, ahora llevaba consigo una carga emocional que antes no había tenido. Se dio cuenta de que cada mirada, cada comentario, tenía el poder de impactar su vida de maneras que nunca imaginó. Podía sentir las diferencias entre cómo lo miraba la gente antes y después del incidente de la joyería. Y sabía que nada sería más fácil, que la lucha nunca terminaría. La sensación de ser observado constantemente, de ser tratado con sospecha solo por su apariencia, hizo que su piel hormigueara de ira y cansancio. Pero al mismo tiempo, sintió que en algún lugar dentro de él, una fuerza comenzaba a consolidarse. No permitiría que el miedo, la vergüenza o el dolor lo definieran. Sabía que aunque no era fácil, podía hacer algo. Podía luchar por la verdad, la dignidad y el respeto, tanto para sí mismo como para los demás, que compartían su realidad. Simón sabía que aunque la vida de Jayen estaba llena de desafíos, estaba comenzando a comprender el poder que tenía dentro de sí mismo. Ella había tratado de prepararlo para el mundo, pero al ver su reacción ante esa situación, se dio cuenta de que finalmente estaba empezando a darse cuenta de la fuerza que tenía, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Ella no tenía ninguna duda de que él estaba preparado para afrontar lo que le deparara el futuro, porque sabía que había aprendido algo vital. Su lucha era más que una cuestión personal, era una cuestión colectiva. Ahora comprendió que las luchas individuales son simplemente un reflejo de las luchas de muchos otros y que la resistencia no necesita ser ruidosa ni visible para ser efectiva. Había fuerza en la quietud, en el silencio de las decisiones diarias, en el poder de ser quien eres, incluso cuando el mundo intenta borrarte. Simón miró a su hijo con profundo orgullo, sabiendo que su viaje apenas comenzaba, pero que estaba más preparado que nunca para afrontar lo que estaba por venir. Ella no podía protegerlo de todo, pero sabía que ya no estaba solo en la lucha. Había encontrado algo dentro de sí mismo que con el tiempo lo llevaría a ser más de lo que jamás imaginó. La noche cayó nuevamente sobre Riverton y Jayen estaba en su habitación, acostado en su cama, reflexionando sobre todo lo que había experimentado en los últimos días. La sensación de impotencia que había sentido al ser acusado injustamente comenzó a dar paso a algo más fuerte, una determinación tranquila. Sabía que no podía cambiar el pasado, ni tampoco podía volver atrás y alterar la forma en que habían sucedido las cosas en la joyería. Pero una parte de él estaba decidida a no dejar que ese episodio fuera solo otro recuerdo doloroso. Quería que fuera un punto de inflexión, un hito en su recorrido personal. Sabía que aún había muchos obstáculos por delante, que la sociedad no cambiaría de la noche a la mañana, pero sentía que su perspectiva estaba cambiando. Ya no se trataba de aceptar pasivamente cómo te veía el mundo, sino de encontrar tu propia voz y negarte a ser definido por estereotipos y suposiciones. Cerró los ojos y se permitió sentir un poco de esperanza, algo que no se había permitido sentir antes. No estaba solo en la lucha, y tal vez eso era lo que necesitaba. Entender, había más gente más joven como él, luchando en silencio, cada uno a su manera, y tal vez juntos realmente podrían empezar a cambiar las cosas. Simone entró en la habitación de Jayen sin hacer ruido, como si supiera que estaba reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Ella lo miró por un momento, viendo la lucha y la fuerza en sus ojos. Ella sabía que él estaba en un punto de transición.
no solo en su experiencia, sino en su propio viaje para convertirse en un hombre. Ella sabía que él estaba empezando a comprender las complejidades de la vida de una manera que nadie debería tener que aprender tan pronto, pero también sabía que él tenía dentro de sí el coraje para enfrentarlo todo con la cabeza en alto. Ella se sentó a su lado en la cama y por un momento ninguno de los dos habló. No fue necesario, sabían que el futuro aún era incierto, pero estaban preparados para afrontarlo, cada uno a su manera. «Estoy orgullosa de ti, Jayen», dijo Simón, rompiendo finalmente el silencio. «Tienes algo dentro de ti que nadie te puede quitar. Tienes tu verdad». Jayen miró a su madre y por primera vez en mucho tiempo sintió que, a pesar de todo, realmente podía marcar una diferencia. Su viaje apenas comenzaba, pero ya no estaba perdido. Él sabía lo que tenía que hacer y, lo más importante, sabía quién era. Los días siguientes fueron una mezcla de pensamientos contradictorios. Jayen se sintió más atento a cada mirada que recibía y más consciente de cómo las pequeñas acciones de las personas podían tener tanto significado. La incómoda sensación de ser observado lo seguía donde quiera que iba, pero también comenzó a notar algo más. Un cambio sutil, pero real, en su forma de reaccionar. Ya no estaba tan dispuesto a esconderse o doblegarse ante la desconfianza de los demás. Jayen comenzó a darse cuenta de que había una fuerza en él que no había percibido hasta ese momento. Con cada paso que daba en la ciudad, sentía que dejaba atrás no solo los estigmas que lo habían acompañado, sino también una parte de él que estaba lista para cambiar. No sabía exactamente qué le depararía el futuro, pero algo en su interior lo tenía claro. No sería solo un espectador de su propia vida. No sería simplemente otro nombre en las estadísticas de racismo. Se negó a ser víctima del sistema. Sabía que su viaje sería largo y difícil, pero ahora tenía algo que nadie le podía quitar: la voluntad de resistir, de seguir adelante y de ser auténtico, sin importar lo que el mundo esperara de él. Simón miró a su hijo con la misma quietud que siempre la había caracterizado, pero su corazón se llenó de inmenso orgullo cuando vio a Jayen ponerse de pie nuevamente. Ella sabía que él tenía el poder de cambiar su propia vida, pero más importante aún, sabía que él estaba empezando a comprender que su lucha era más grande que él. No solo luchaba por sí mismo, sino por todos aquellos que, como él, sufrían a manos de un sistema injusto. Ella quería protegerlo de todo el dolor y sufrimiento que el mundo pudiera traerle, pero también sabía que esta era una batalla que tendría que pelear solo, a su manera. Ella había hecho todo lo posible para prepararlo para los desafíos de la vida, y ahora él estaba empezando a encontrar su propia voz, su propia verdad. «Siempre estaré aquí para ti», dijo Simón en una conversación casual, como si fuera lo mínimo que podía ofrecer. Pero en ese momento, Jayen supo que no necesitaba nada más. Tenía lo que necesitaba: el amor incondicional de su madre y una visión más clara de quién era y lo que podía llegar a ser. El tiempo pasó, y con él, Jayen comenzó a vivir de una manera más consciente de su papel en el mundo. El dolor de aquella experiencia en la joyería todavía lo perseguía, pero ahora era una parte de él que lo impulsaba a actuar, a buscar algo más que solo aceptación. Quería un cambio real, no solo para él, sino para todos aquellos que estaban siendo silenciados por la discriminación. Jayen comenzó a participar en conversaciones, debates e incluso proyectos en la escuela sobre igualdad racial, buscando una manera de convertir la frustración en algo constructivo. Sabía que una sola voz podía ser ahogada, pero muchas podían ser escuchadas. Ya no era solo un joven que intentaba encontrar su camino. Se veía a sí mismo como parte de algo más grande, una red invisible de resistencia contra el racismo, que sabía que no era solo su problema. Él solo no podía cambiar el mundo,
pero su actitud y su negativa a permanecer en silencio podían poco a poco marcar la diferencia. A veces sentía la presión, el cansancio de llevar esa responsabilidad, pero al mismo tiempo sabía que su lucha no sería en vano. Ya estaba haciendo más de lo que imaginaba. Él ya estaba cambiando. Simón, al ver la transformación de su hijo, sintió una mezcla de emociones. Sabía que Jayen estaba empezando a aceptar que la lucha era interminable, que la resistencia, aunque a menudo silenciosa, era una de las armas más poderosas que podía tener. Ella también sabía que lo que estaba experimentando ahora, el despertar a las dificultades del mundo, era solo el comienzo. Ella estaba preocupada, por supuesto. Ella quería protegerlo de todo lo que el mundo pudiera arrojarle, pero sabía que la mejor manera de protegerlo era ayudarlo a comprender su poder. Ya no corría a esconderse ni a disculparse por quién era. Estaba aprendiendo, a las duras penas, que ser negro en un mundo tan marcado por la desigualdad requería no solo fuerza, sino también coraje para resistir, para seguir adelante a pesar de todo. «Te veo, Jayen», dijo una noche cuando él estaba estudiando para un proyecto escolar. «Y estoy muy orgulloso de en quién te estás convirtiendo». Jayen miró a su madre y por primera vez sintió que había encontrado la paz dentro de sí mismo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora sabía que ya no estaba solo. Él tenía una comunidad, se tenía a sí mismo y tenía el amor incondicional de su madre. Al final, Jayen nunca olvidó lo que pasó en esa joyería. El episodio quedó grabado en su memoria, pero en lugar de dejar que lo consumiera, lo utilizó como combustible para continuar su viaje. El peso del racismo, el dolor de ser juzgado solo por la apariencia, todavía lo acompañó en muchos momentos, pero sabía que no estaba solo. Tuvo una red de apoyo, no solo su madre, sino también quienes comparten la misma lucha, quienes entienden que la resistencia no es una lucha fácil, pero sí necesaria. Sabía que cambiar las cosas requeriría persistencia y coraje. No habría soluciones rápidas ni respuestas fáciles, pero Jayen había aprendido que la verdadera fuerza residía en seguir adelante, en negarse a ser silenciado y en vivir su verdad todos los días. Ya no veía el futuro con miedo, sino con la determinación de un joven que sabía que su vida tenía un propósito y que estaba dispuesto a marcar una diferencia de cualquier manera posible. Simón miró a su hijo con silencioso orgullo. Ella sabía que su viaje no sería fácil, que enfrentaría desafíos aún mayores en el futuro, pero también sabía que cada día se hacía más fuerte. Ella no podía cambiar el mundo para él, pero podía darle las herramientas para enfrentarlo de frente. Juntos, madre e hijo caminaron por una vida de resistencia silenciosa, pero implacable. Jayen había encontrado su fuerza, su verdad, y aunque el camino que tenía por delante era arduo, estaba más preparado que nunca para recorrerlo. Y con eso, Simone sintió paz dentro de sí misma, sabiendo que a pesar de todo, el futuro de su hijo estaría marcado por el coraje de ser quien era, sin miedo, sin excusas. Y mientras veía a Jayen dar un paso hacia el futuro, supo que la lucha por la igualdad, por la justicia, era una batalla que nunca se detendría, pero con su fuerza y el amor de su madre, estaba listo para vencerla.